Bienvenido a este lugar donde la medianoche guarda secretos. Si te atreves a seguir, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, el silencio siempre observa. Comencemos. Yo nunca creí en estas cosas. Siempre pensé que los tableros de Ouija eran juegos tontos que inventaron para asustar a la gente o para vender películas baratas de terror. Pero después de lo que viví esa noche en el cementerio municipal de San Luis Potosí, ya no puedo dormir tranquilo. Han pasado 3 años desde entonces, y todavía escucho esos susurros. Todavía siento esa presencia que nos siguió. Mi nombre es Roberto Méndez Salazar, tengo 28 años, y esta es mi historia. Una historia que ojalá nunca hubiera vivido. Todo comenzó en octubre del 2021. Yo trabajaba como guardia de seguridad en una bodega de electrodomésticos en San Luis Potosí. El trabajo era tranquilo pero aburrido, sobre todo los turnos de noche. Mi compañero de trabajo se llamaba Daniel Ruiz, un tipo de mi edad que siempre estaba buscando emociones fuertes. Daniel era de esos que se la pasaban viendo videos de terror en internet y leyendo historias paranormales en foros. Yo solo lo escuchaba para pasar el rato, sin creerle mucho la verdad. Una noche de viernes, después de salir del trabajo como a las 6 de la mañana, Daniel me invitó a desayunar unos tacos. Fuimos a un puesto que estaba cerca de la bodega, y mientras comíamos, él sacó su celular y me mostró un video. Era de unos muchachos jugando con una ouija en un lugar oscuro. Se veían luces extrañas y sombras moviéndose detrás de ellos. Por supuesto, yo le dije que todo eso era actuado, que eran puras mentiras para conseguir visitas en internet. Daniel se rió y me dijo que yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Me contó que su primo había jugado con una ouija una vez y que le habían pasado cosas muy raras después de eso. Cosas como escuchar pasos en su casa cuando estaba solo, ver sombras en las esquinas de su cuarto y sentir que alguien lo tocaba mientras dormía. Yo me burlé un poco, no voy a mentir. Le dije que su primo seguramente había visto muchas películas y se había asustado solo. Entonces Daniel me retó. Me dijo que si era tan valiente y no creía en nada de eso, que lo acompañara a jugar con una ouija, pero no en cualquier lado. Quería hacerlo en el cementerio municipal, el más viejo de la ciudad. Ese lugar me daba mala espina desde niño. Pasaba por ahí en el camión cuando iba a visitar a mi abuela, y siempre sentía algo raro al verlo. Era enorme, con árboles viejos y tumbas que tenían más de 100 años. Pero yo no iba a dejar que Daniel pensara que le tenía miedo, así que acepté el reto. Quedamos de vernos el sábado siguiente como a las 11 de la noche. Daniel dijo que él conseguiría el tablero de ouija y que yo solo tenía que llevar una linterna y valor. Durante toda esa semana yo traté de no pensar mucho en el asunto. Me decía a mí mismo que solo era un juego tonto, que no iba a pasar nada. Pero la verdad es que conforme se acercaba el sábado, yo empezaba a sentir nervios. No era miedo, o al menos eso me repetía. Era más bien una sensación rara en el estómago. Como cuando sabes que algo no está bien pero sigues adelante de todos modos. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Ese día trabajé mi turno normal pero no pude concentrarme bien. Me la pasé pensando en lo que haríamos esa noche. Uno de mis compañeros, un señor mayor llamado Don Armando, me preguntó si me sentía mal porque me veía distraído. Yo le dije que no era nada, que solo estaba cansado. Él me miró con una expresión rara y me dijo que me cuidara, que había algo en mi cara que no le gustaba. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora me arrepiento de no haberle hecho caso. Salí del trabajo como a las 9 de la noche. Me fui a mi departamento que quedaba cerca del centro de la ciudad. Vivía solo en un lugar pequeño de un solo cuarto, con baño y una cocineta. No era gran cosa, pero era suficiente para mí. Me bañé, me puse ropa cómoda y me preparé un café bien cargado porque sabía que sería una noche larga. A las 10:30, Daniel me escribió por mensaje diciendo que ya iba en camino. Quedamos de vernos en la entrada principal del cementerio. Salí de mi casa como a las 11 menos cuarto. Las calles estaban tranquilas, había poca gente caminando. El cementerio quedaba como a 20 minutos caminando desde donde yo vivía. Mientras iba por las calles, empecé a notar que hacía más frío del normal.
Era octubre, pero no tanto como para sentir ese frío que me calaba hasta los huesos. El cielo estaba nublado y no se veía ni una sola estrella. Todo estaba oscuro y silencioso de una manera que me ponía incómodo. Cuando llegué a la entrada del cementerio, Daniel ya estaba ahí esperándome. Traía una mochila negra en la espalda y una sonrisa en la cara que me dio mala espina. Me saludó como si nada y me preguntó si estaba listo. Yo asentí, aunque por dentro sentía que debería regresar a mi casa. La entrada del cementerio tenía una reja grande de hierro que normalmente estaba cerrada con candado. Pero Daniel había investigado y sabía que había un hueco en la barda del lado oeste por donde podíamos entrar. Me llevó por una calle lateral hasta encontrar ese lugar. Efectivamente había un espacio donde los ladrillos se habían caído y podíamos pasar agachados. Entramos al cementerio sin hacer ruido. Una vez adentro, Daniel sacó su linterna y me indicó que lo siguiera. El lugar era todavía más tétrico de lo que yo recordaba. Los árboles proyectaban sombras enormes por todos lados. Las tumbas viejas estaban todas desniveladas y algunas tenían las cruces caídas. Había monumentos grandes que parecían casas pequeñas, con puertas de hierro oxidado y ventanas rotas. El pasto estaba crecido y sin cuidar. Se escuchaba el viento moviendo las hojas secas y eso era lo único que rompía el silencio absoluto del lugar. Caminamos por varios minutos entre las tumbas. Daniel parecía saber a dónde iba. Me dijo que había venido antes en el día para encontrar el lugar perfecto. Yo lo seguí sin decir mucho, tratando de controlar los nervios que cada vez eran más fuertes. A medida que nos adentrábamos en el cementerio, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más y más intensa. Era como si el aire mismo fuera más pesado, más difícil de respirar. Mis manos sudaban a pesar del frío y mi corazón latía más rápido de lo normal. Finalmente llegamos a una parte del cementerio que estaba más alejada de todo. Era una sección donde las tumbas eran muy antiguas, algunas de 1800 y tanto. Daniel se detuvo frente a una cripta grande que tenía la puerta medio abierta. La estructura era de piedra gris y tenía unas columnas a los lados. Arriba había un ángel tallado que le faltaba una de las alas. El lugar olía a humedad y a algo más que no puedo describir bien. Era un olor rancio, como a cosas viejas guardadas por mucho tiempo. Daniel se quitó la mochila y la abrió. Sacó el tablero de Ouija, que era de madera con las letras y números pintados en dorado. También sacó el indicador triangular que se usa para señalar las letras. Después sacó 2 velas blancas y un encendedor. Me dijo que las velas eran importantes porque ayudaban a que los espíritus pudieran ver mejor. Yo me reí nerviosamente y le dije que eso no tenía ningún sentido, que los espíritus no existían. Él solo me miró serio y me dijo que ya lo iba a ver. Pusimos el tablero en el suelo, justo frente a la entrada de la cripta. Daniel encendió las 2 velas y las colocó a los lados del tablero. La luz que daban era muy débil, pero suficiente para ver las letras. Nos sentamos uno frente al otro con el tablero entre nosotros. El viento había dejado de soplar y todo estaba en un silencio que me ponía los pelos de punta. Era el tipo de silencio que se siente denso, como si algo estuviera conteniendo la respiración junto con nosotros. Daniel me explicó las reglas. Teníamos que poner nuestros dedos sobre el indicador con mucha suavidad, sin hacer presión. Teníamos que estar relajados y concentrados. Él iba a hacer las preguntas y teníamos que esperar a ver si algo o alguien respondía, moviendo el indicador. Me dijo que era muy importante ser respetuosos y nunca burlarnos de lo que fuera que se comunicara con nosotros. También me advirtió que no debíamos quitarle la vista al tablero y que al final teníamos que despedirnos correctamente, moviendo el indicador a la palabra adiós que estaba abajo en el tablero. Pusimos nuestros dedos sobre el indicador. Yo trataba de mantener la mano firme, pero me temblaba un poco. Daniel cerró los ojos por un momento. Respiró profundo y luego empezó. Con voz clara preguntó si había alguien ahí que quisiera hablar con nosotros. Al principio no pasó nada. Solo estábamos ahí sentados en medio de ese cementerio oscuro, esperando. Yo estaba empezando a pensar que todo era una pérdida de tiempo cuando de pronto sentí un jalón en mi mano. El indicador se había movido. Yo miré a Daniel pensando que él lo estaba empujando, pero él tenía los ojos muy abiertos y la cara pálida. El indicador se movió otra vez,
esta vez con más fuerza, y se dirigió hacia el sí que estaba en la esquina superior izquierda del tablero. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Daniel me miró y tragó saliva antes de hacer la siguiente pregunta. Preguntó cómo se llamaba el espíritu que estaba con nosotros. El indicador empezó a moverse lentamente por el tablero. Pasó por varias letras formando un nombre. M, A, R, I, A, N, A. Mariana. Daniel preguntó si Mariana había sido enterrada en ese cementerio. El indicador se movió de nuevo hacia el sí. Yo podía sentir la energía que venía del tablero, una especie de corriente que me hacía sentir escalofríos por todo el cuerpo. No sé cómo explicarlo bien, pero era como si algo invisible estuviera ahí con nosotros. Algo que podía tocarnos sin que lo viéramos. Daniel siguió preguntando. Le preguntó a Mariana cuántos años tenía cuando falleció. El indicador se movió hacia los números y señaló el 19. Luego Daniel preguntó cuánto tiempo llevaba en ese lugar. El indicador deletreó la palabra 130. 130 años. Eso significaba que había fallecido como en 1890 y algo. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Trataba de encontrarle una explicación lógica, pero no había ninguna. Ni Daniel ni yo estábamos moviendo el indicador a propósito, eso era seguro. Entonces Daniel cometió un error. Preguntó cómo había fallecido Mariana. En ese momento la temperatura bajó todavía más. Yo pude ver mi propio aliento saliendo en forma de vaho, aunque no hacía tanto frío. Las velas empezaron a parpadear como si alguien estuviera soplando sobre ellas. El indicador se quedó quieto por unos segundos que parecieron eternos. Luego empezó a moverse de nuevo, pero esta vez de una manera más agresiva, más rápida. Deletreó la palabra dolor. Después se movió otra vez y deletreó la palabra traición. Yo quería quitar mis dedos del indicador y salir corriendo de ahí, pero algo me detenía. Era como si una fuerza invisible mantuviera mi mano pegada a ese pedazo de madera. Daniel estaba igual de asustado que yo, pero siguió preguntando. Le preguntó a Mariana si había alguien más con ella en ese lugar. El indicador se movió con tanta fuerza que casi se sale del tablero y señaló el sí varias veces seguidas. Luego empezó a moverse en círculos rápidos, como si estuviera siendo controlado por algo que tenía mucha energía o que estaba muy molesto. De pronto el indicador se detuvo en seco. Se quedó completamente inmóvil sobre la letra E. El silencio que siguió fue horrible. Era como si todo el cementerio estuviera esperando algo, y entonces lo escuchamos. Un susurro que venía de adentro de la cripta. No podíamos entender qué decía, pero sonaba como una voz de mujer, suave pero llena de tristeza. El susurro se hacía cada vez más fuerte, y parecía que venía de más cerca. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Nos quedamos en la oscuridad total con solo nuestras linternas. Daniel encendió la suya y apuntó hacia la entrada de la cripta. No había nada visible, pero el susurro seguía ahí. Ahora parecía que venía de todas partes al mismo tiempo. Yo encendí mi linterna también y la moví alrededor nuestro. Las sombras que proyectaba la luz parecían moverse solas, como si tuvieran vida propia. Daniel intentó despedirnos correctamente. Puso sus dedos de nuevo sobre el indicador y me indicó que hiciera lo mismo. Con voz temblorosa dijo que nos teníamos que ir y que agradecíamos a Mariana por hablar con nosotros. Trató de mover el indicador hacia la palabra adiós, pero no se movía. Era como si algo lo estuviera sosteniendo en su lugar. Intentó otra vez con más fuerza, pero nada. El indicador estaba completamente pegado al tablero. Entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Sentimos una presencia detrás de nosotros. No era algo que pudiéramos ver, pero ambos lo sentimos al mismo tiempo. Era como si alguien estuviera parado justo atrás de nosotros, observándonos. El aire se puso tan frío que me dolían los pulmones al respirar. Daniel giró su linterna hacia atrás, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de que algo estaba ahí no desaparecía. El indicador empezó a moverse solo. Ninguno de los dos teníamos los dedos sobre él, pero se movía por el tablero como si manos invisibles lo estuvieran empujando. Se movió rápidamente deletreando algo que nos heló la sangre. N-O-P-U-E-D-E-N-I-R-S-E. No pueden irse. Daniel me miró con los ojos llenos de pánico.
y yo sentí que las piernas me dejaban de responder. Quería correr, pero mi cuerpo no me obedecía. El susurro que veníamos escuchando se transformó en algo diferente. Ahora eran varios susurros al mismo tiempo, como si muchas voces hablaran todas juntas. No podíamos entender las palabras, pero el tono era amenazante. Daniel dejó caer su linterna y ésta rodó por el suelo iluminando diferentes partes del cementerio mientras giraba. Por un segundo la luz apuntó hacia la cripta y yo juro que vi una figura dentro. Era la silueta de una mujer con un vestido largo, pero donde debería estar su cara solo había oscuridad. La imagen desapareció cuando la linterna siguió rodando. Logré mover mis piernas finalmente y me levanté de un salto. Le grité a Daniel que teníamos que irnos ya. Él también se levantó dejando todo ahí, el tablero, las velas, todo. Empezamos a correr entre las tumbas tratando de encontrar la salida, pero el cementerio ya no se veía igual. Era como si los caminos hubieran cambiado. Corríamos y corríamos, pero solo encontrábamos más tumbas, más árboles, más oscuridad. Mi linterna empezó a parpadear y a hacerse más débil. La de Daniel ya se había quedado atrás donde la había dejado caer. Detrás de nosotros podíamos escuchar algo que nos seguía. No eran pasos exactamente, era más bien como un arrastre, como si algo pesado se moviera por el pasto. Los susurros nos rodeaban por todos lados. Yo miraba hacia atrás cada pocos segundos y cada vez que lo hacía veía sombras que se movían entre las tumbas. Sombras que no deberían estar ahí porque no había nada que las proyectara. Daniel tropezó con una lápida que estaba caída en el suelo. Cayó de cara y se raspó las manos con la tierra y las piedras. Yo me detuve para ayudarlo a levantarse. Cuando lo jalé del brazo, vi que tenía la cara llena de terror mirando algo detrás de mí. Me di la vuelta despacio, con miedo de lo que iba a ver. A unos metros de distancia había varias figuras. Eran formas oscuras, siluetas de personas pero sin rasgos definidos. Simplemente estaban ahí, inmóviles, observándonos. Eran como 6 o 7, todas diferentes en tamaño. Algunas parecían de adultos y otras más pequeñas, como de niños. No esperamos más. Corrimos con todas nuestras fuerzas sin importarnos los golpes contra las tumbas o las ramas de los árboles. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Los pulmones me ardían y las piernas me pesaban, pero el miedo me daba fuerzas para seguir. Daniel iba adelante de mí, esquivando las tumbas como podía. De pronto él se detuvo en seco y yo casi choco con él. Frente a nosotros estaba la cripta otra vez. Habíamos corrido en círculo y habíamos regresado al mismo lugar de donde queríamos escapar. El tablero de Ouija seguía ahí en el suelo, pero ahora las letras brillaban con una luz verdosa que no venía de ningún lado. El indicador se movía solo, girando y girando sin parar sobre el tablero. Los susurros eran ahora más fuertes, más claros. Podíamos empezar a distinguir palabras sueltas. Ayuda, dolor, frío, solas. Las voces sonaban desesperadas, como si estuvieran suplicando, pero también había algo de enojo en ellas, algo de resentimiento. De adentro de la cripta empezó a salir una niebla espesa y blanca. Se arrastraba por el suelo como si estuviera viva, moviéndose hacia donde estábamos nosotros. Daniel tomó una decisión desesperada. Corrió hacia el tablero y lo pateó con todas sus fuerzas. El tablero salió volando y se estrelló contra una tumba cercana partiéndose en varios pedazos. En ese instante se escuchó un grito. No era un grito normal, era algo que venía de muy profundo, un sonido que no parecía humano. Era como si muchas voces gritaran al mismo tiempo, llenas de rabia y sufrimiento. La niebla se movió más rápido hacia nosotros. Daniel me jaló del brazo y gritó que corriéramos en la dirección opuesta a la cripta. Esta vez no miramos atrás, simplemente corrimos con los ojos al frente, tropezando, cayendo, levantándonos y siguiendo. Mi linterna finalmente se apagó y quedamos completamente a oscuras. Solo podíamos guiarnos por las formas apenas visibles de las tumbas contra el cielo nublado. No sé cuánto tiempo corrimos. Pudieron ser minutos u horas, perdí completamente la noción del tiempo. Todo lo que recuerdo es el terror constante, la sensación de que algo estaba a punto de alcanzarnos en cualquier momento. Los susurros seguían ahí, siguiéndonos, llamándonos. A veces sonaban lejanos y a veces parecía que estaban justo a nuestro lado, susurrando directamente en nuestros oídos. Finalmente vimos una luz a lo lejos.
Era la luz de un poste de la calle que estaba del otro lado de la barda del cementerio. Corrimos hacia esa luz como si fuera nuestra única salvación. Encontramos el hueco por donde habíamos entrado y nos apuramos a salir. Yo pasé primero, raspándome la espalda con los ladrillos en mi desesperación por salir rápido. Daniel venía detrás de mí. Justo cuando él estaba pasando, sentí que algo jalaba de sus piernas. Él gritó, y yo lo tomé de los brazos jalándolo con todas mis fuerzas. Hubo una resistencia, como si algo del otro lado también lo estuviera jalando. Pero finalmente logré sacarlo. Caímos los dos en la banqueta del otro lado de la barda. Nos quedamos ahí tirados, respirando agitadamente, sin poder movernos. Desde adentro del cementerio todavía podíamos escuchar los susurros, pero ahora sonaban más lejanos. Me levanté con dificultad y ayudé a Daniel a ponerse de pie. Tenía los pantalones rotos en la parte de abajo, y yo pude ver unos moretones en sus piernas, como marcas de dedos, como si alguien lo hubiera estado agarrando con fuerza. Caminamos rápido alejándonos del cementerio. Ninguno de los dos hablaba. Estábamos en shock tratando de procesar lo que acababa de pasar. Cuando llegamos a una calle más iluminada donde había algunas personas, finalmente nos detuvimos. Daniel se sentó en la orilla de la banqueta con la cabeza entre las manos. Yo me quedé parado, mirando hacia atrás para asegurarme de que nada nos había seguido. Le pregunté a Daniel si estaba bien. Él levantó la cabeza y vi que tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que nunca debimos haber ido ahí, que había sido el error más grande de su vida. Yo estuve de acuerdo. Le sugerí que fuéramos a un hospital para que revisaran los moretones de sus piernas, pero él dijo que no, que solo quería irse a su casa. Nos despedimos ahí mismo. Él tomó un taxi y yo caminé de regreso a mi departamento, aunque me tomó mucho tiempo porque iba despacio, todavía asustado, mirando las sombras de cada esquina. Cuando llegué a mi departamento eran como las 3 de la mañana. Entré, cerré la puerta con seguro y me quedé parado en medio de la sala sin saber qué hacer. Finalmente me senté en el sillón y me quedé ahí hasta que amaneció. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas sombras, esas figuras sin rostro que nos habían rodeado en el cementerio. Escuchaba los susurros como si todavía estuvieran ahí conmigo. Los días siguientes fueron horribles. No podía concentrarme en el trabajo. Don Armando me preguntó varias veces qué me pasaba, pero yo no podía contarle. ¿Quién iba a creerme? Daniel dejó de contestar mis mensajes. Intenté llamarlo varias veces, pero nunca respondió. Fui a buscarlo a su casa una semana después de lo que pasó. Su mamá me abrió la puerta y me dijo que Daniel se había ido del pueblo, que se fue a vivir con unos familiares a otro estado. Me dijo que su hijo había llegado muy asustado esa noche, y que desde entonces no era el mismo, que tenía pesadillas terribles y que no quería salir de su cuarto. Yo empecé a tener problemas en mi departamento. Por las noches escuchaba ruidos extraños, pasos que venían del pasillo aunque yo vivía solo, golpes en las paredes. A veces sentía que la temperatura bajaba de repente sin razón. Pero lo peor eran los susurros. Los mismos susurros que habíamos escuchado en el cementerio. Los escuchaba por las noches cuando todo estaba en silencio. No podía distinguir las palabras, pero sabía que eran las mismas voces. Sabía que algo nos había seguido desde ese lugar. Intenté ignorarlo al principio. Me decía a mí mismo que era mi imaginación, que estaba estresado, que solo necesitaba descansar. Pero las cosas fueron empeorando. Empecé a ver sombras en las esquinas de mi cuarto, figuras que desaparecían cuando encendía la luz, pero que yo sabía que habían estado ahí. Una noche me desperté porque sentí que alguien estaba parado junto a mi cama. Abrí los ojos y aunque estaba oscuro pude distinguir una silueta. Era la forma de una mujer. Me quedé paralizado sin poder moverme ni gritar. La figura se quedó ahí por lo que pareció una eternidad. Luego simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Decidí mudarme. No podía seguir viviendo en ese departamento. Busqué otro lugar más cerca del trabajo y me cambié lo más rápido que pude. Pensé que eso solucionaría el problema, que lo que sea que estaba pasando se quedaría en mi viejo departamento. Pero me equivoqué. Los susurros me siguieron. Las sombras me siguieron. La presencia me siguió. En mi nuevo lugar las cosas eran iguales o peor. Ahora los ruidos eran más fuertes.
Los golpes en las paredes eran tan fuertes que mis vecinos se quejaron varias veces, pensando que yo era el que hacía el escándalo. Intenté explicarles, pero no me creyeron. Empecé a dormir con las luces prendidas, pero eso no ayudaba. Las sombras seguían ahí incluso con la luz. Eran como manchas oscuras que se movían por las paredes y el techo. Busqué ayuda. Fui con un sacerdote de una iglesia cercana y le conté lo que había pasado. Él me escuchó con atención y luego me dijo que había sido muy irresponsable al jugar con esas cosas. Me explicó que el tablero de Ouija era como una puerta que se abría hacia otro lado, un lado donde había cosas que no debíamos contactar. Me dijo que al usarlo en un cementerio, habíamos abierto esa puerta en un lugar lleno de espíritus que no habían podido descansar. Espíritus que llevaban muchos años atrapados y sufriendo. El sacerdote vino a mi departamento e hizo una bendición. Roció agua bendita por todos lados y rezó varias oraciones. Por unos días, las cosas mejoraron un poco. Los ruidos disminuyeron y los susurros se escuchaban más lejanos, pero no desaparecieron completamente. Era como si lo que sea que estaba ahí conmigo se hubiera debilitado, pero no se hubiera ido. Probé con otras cosas. Fui con una mujer que se dedicaba a limpias espirituales. Ella vino a mi casa con hierbas y velas. Hizo un ritual que duró varias horas. Me dijo que había varias presencias adheridas a mí, que me habían seguido desde el cementerio y que no se querían ir. Me explicó que cuando jugamos con el tablero sin saber lo que hacíamos, les dimos permiso para acercarse a nosotros. Y como no nos despedimos correctamente, nunca cerramos esa conexión. La dejamos abierta. Según ella, los espíritus que nos seguían eran almas en pena que llevaban mucho tiempo atrapadas en ese cementerio. Eran personas que habían tenido finales difíciles y que no habían podido encontrar paz. Cuando detectaron que había alguien vivo con quien podían comunicarse, se aferraron a nosotros como su única esperanza de salir de ahí, pero ahora no sabían cómo soltarnos o no querían hacerlo. La mujer hizo lo que pudo, pero me advirtió que el problema era muy serio. Me dijo que probablemente iba a vivir con esto por mucho tiempo, tal vez para siempre. Sus palabras me llenaron de una desesperación horrible. No podía aceptar que iba a pasar el resto de mi vida así, acosado por estas presencias, escuchando susurros, viendo sombras, sintiendo que nunca estaba solo. Mi vida se fue desmoronando poco a poco. Perdí mi trabajo porque ya no podía funcionar bien. Llegaba tarde, me quedaba dormido durante mi turno porque no dormía en las noches. Estaba distraído y nervioso todo el tiempo. Mi jefe me despidió después de varias advertencias. Traté de conseguir otro empleo, pero era difícil. No podía mantener un horario normal. Las noches eran imposibles para mí. Empecé a tener problemas de salud. Bajé mucho de peso porque no tenía apetito. Tenía dolores de cabeza constantes. Me sentía débil y cansado todo el tiempo. Fui con varios doctores, pero todos me decían que no encontraban nada malo físicamente. Uno de ellos sugirió que tal vez tenía depresión o ansiedad y me recetó unas pastillas. Las tomé por un tiempo, pero no ayudaron con lo que realmente estaba pasando. Intenté buscar a Daniel de nuevo. Conseguí el número de teléfono de sus familiares en el otro estado. Cuando logré hablar con él, apenas podía reconocer su voz. Sonaba cansado, derrotado. Me dijo que a él le pasaba lo mismo que a mí, que había intentado todo para deshacerse de las presencias, pero nada funcionaba. Me contó que ya no podía trabajar, que apenas salía de su cuarto, que su familia estaba preocupada por él, pero no sabían cómo ayudarlo porque no entendían lo que estaba pasando. Me dijo algo que me dejó helado. Me contó que había investigado sobre el cementerio donde fuimos esa noche. Encontró información sobre una sección vieja, donde en el 1800 habían enterrado a varias personas que habían tenido finales trágicos. Había registro de una tal Mariana, una joven de 19 años que efectivamente había sido enterrada ahí en 1892. Según los documentos que encontró, ella y varias personas más habían sido víctimas de una situación terrible en ese entonces. Sus espíritus nunca habían encontrado descanso. Daniel empezó a llorar por teléfono. Me dijo que sabía que habíamos cometido un error terrible, que habíamos despertado algo que debía haber quedado en paz. Me pidió perdón por haberme retado a ir, por haber insistido en jugar con el tablero.
Yo también lloré. Le dije que no era su culpa, que yo había aceptado ir, que ambos éramos responsables. Nos despedimos esa noche y fue la última vez que hablé con él. Unos meses después me enteré por su primo que Daniel había tenido que ser internado en un lugar especializado porque su salud mental se había deteriorado mucho. Yo seguí viviendo con las presencias. Con el tiempo aprendí a vivir con el miedo constante. Los susurros nunca se fueron. Las sombras siguieron apareciendo. La sensación de que algo me observaba se volvió parte de mi vida diaria. Tuve que aceptar que esto era mi nueva realidad, que no había escapatoria. Me mudé varias veces más pensando que tal vez en algún lugar las cosas serían diferentes, pero siempre era lo mismo. No importaba dónde fuera, las presencias me seguían. Eventualmente dejé de intentar huir. Me quedé en un cuarto pequeño que rentaba en una vecindad vieja. El lugar era feo y descuidado, pero era barato, y era lo único que podía pagar con los trabajos temporales que conseguía de vez en cuando. Las noches son lo peor. Cuando cae el sol y la oscuridad llega, ellos se hacen más fuertes. Los susurros se vuelven más claros. A veces puedo distinguir mi nombre entre las voces. Roberto, dicen. Roberto, ven con nosotros. Roberto, no estás solo. Trato de ignorarlos, pero es imposible. Están ahí todo el tiempo, recordándome lo que hice, recordándome que abrí una puerta que nunca debía haber tocado. He pensado muchas veces en volver al cementerio. Tal vez si regreso al lugar donde todo comenzó, si encuentro el tablero roto y trato de hacer algún ritual de cierre, las cosas podrían mejorar. Pero tengo mucho miedo. Miedo de que si vuelvo ahí, algo peor pueda pasar. Miedo de que en lugar de cerrar la puerta, la abra todavía más. Así que sigo aquí, viviendo un día a la vez, tratando de mantenerme cuerdo, aunque sé que cada vez es más difícil. La gente me evita en la calle porque probablemente me veo raro, demacrado, asustado. No tengo amigos. Mi familia dejó de hablarme porque no entienden lo que me pasa y piensan que estoy loco o que estoy usando sustancias. A veces pienso en qué hubiera pasado si aquella noche hubiera dicho que no. Si hubiera rechazado el reto de Daniel y me hubiera quedado en mi casa. Mi vida sería completamente diferente. Todavía tendría mi trabajo, mi salud, mi paz mental. Pero tomé la decisión equivocada. Jugué con algo que no entendía y ahora estoy pagando el precio. Lo peor de todo es saber que esto nunca va a terminar. Que voy a vivir el resto de mis días así, perseguido por estas presencias, escuchando estos susurros, viendo estas sombras. No hay final feliz para esta historia. No hay solución. No hay esperanza. Si alguien lee esto o escucha mi historia, por favor aprendan de mi error. Nunca jueguen con un tablero de Ouija. Nunca busquen contactar con el otro lado, especialmente en lugares como cementerios donde hay tanto sufrimiento acumulado. No lo hagan ni por curiosidad, ni por valentía, ni por diversión. No vale la pena. Las consecuencias son reales y son permanentes. Yo era escéptico. No creía en nada de esto. Pensaba que todo era ficción, que eran solo historias para asustar. Pero ahora sé la verdad. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos ver, pero que están ahí. Cosas que pueden hacernos daño de maneras que nunca imaginamos. Y una vez que las invitas a tu vida, no hay forma de sacarlas. Anoche los susurros fueron más fuertes que nunca. Y por primera vez en mucho tiempo, pude entender claramente lo que decían. Decían que pronto iba a estar con ellos, que mi tiempo se estaba acabando, que finalmente iba a cruzar al otro lado y quedarme atrapado como ellos están atrapados. No sé cuánto tiempo me queda, tal vez días, tal vez semanas, pero siento que el final se acerca, y lo peor es que sé que incluso después de que yo me vaya, mi espíritu probablemente va a quedar atrapado igual que los demás. Voy a ser uno más de esos susurros en la oscuridad, una sombra más que persigue a los vivos, esperando que alguien sea tan tonto como yo fui y abra otra vez esa puerta maldita. Esta es mi historia. Una advertencia para quien quiera escuchar. Lo que me pasó es real. Los espíritus son reales. Y el tablero de Ouija no es un juego. Es una llave hacia un lugar del que no puedes regresar una vez que has abierto la puerta.
ahora me tengo que ir. Los susurros me llaman otra vez, y esta vez creo que ya no tengo fuerzas para resistirme. Hay algo que siempre he pensado sobre las personas que no creen en lo extraño, en lo que no se puede explicar con la razón. No es que sean tontas o ignorantes, para nada. Es solo que han tenido la suerte de no encontrarse nunca con algo que les haga dudar de todo lo que creían saber sobre el mundo. Yo era una de esas personas. Me reía de los que contaban historias raras, de los que decían haber visto cosas que no debían existir. Pensaba que todo tenía una explicación lógica, que el miedo era solo producto de la imaginación. Pero déjenme decirles algo. Cuando te enfrentas a lo inexplicable, cuando lo vives en carne propia, todo cambia. Ya no puedes dormir tranquilo. Ya no puedes caminar por un lugar oscuro sin sentir que algo te observa. Y lo peor de todo es que sabes, con absoluta certeza, que hay cosas ahí afuera que no deberían estar. Cosas que esperan, cosas que no descansan. Mi nombre es Roberto Méndez Carrillo y soy de Puebla, México. Tengo 42 años y durante los últimos 8 trabajé como guardia nocturno en el Cementerio Municipal San José, en las afueras de la ciudad. Nunca pensé que terminaría en ese trabajo. Estudié hasta la preparatoria. Tuve otros empleos normales, pero la vida te va llevando por caminos que no esperas. Cuando mi esposa se fue y me dejó con las deudas, necesitaba dinero urgente, y este trabajo pagaba bien porque nadie lo quería. La razón era obvia. Trabajar toda la noche solo en un cementerio no es algo que muchos estén dispuestos a hacer. Al principio no me molestaba. Es más, hasta me parecía tranquilo. Llegaba a las 10 de la noche, revisaba que todo estuviera en orden, daba mis rondas por los caminos principales entre las tumbas y me quedaba en la caseta de vigilancia leyendo el periódico o viendo videos en mi teléfono. El cementerio era grande, muy grande. Tenía secciones antiguas con panteones de familias ricas de hace más de 100 años, con sus estatuas de ángeles y cruces enormes de mármol. También tenía zonas más nuevas, con tumbas sencillas y lápidas de concreto. En total eran como 20 hectáreas de terreno rodeadas por un muro alto de piedra. Los primeros meses fueron normales, aburridos incluso. Lo único que me incomodaba era el silencio, un silencio tan profundo que podías escuchar tu propia respiración, los latidos de tu corazón. A veces pasaban gatos callejeros entre las tumbas y me asustaban cuando los veía de reojo, pero nada más. Llegaba a las 10, me iba a las 6 de la mañana cuando llegaba el encargado de mantenimiento, y así día tras día. Bueno, noche tras noche, pero todo empezó a cambiar una noche de septiembre. Hacía calor todavía, de esos calores húmedos que te pegan la camisa al cuerpo. Yo estaba en mi ronda de las 2 de la mañana, caminando por la sección antigua del cementerio. Siempre llevaba mi lámpara porque aunque había algunas luces en los caminos principales, muchas zonas quedaban completamente oscuras. Esa noche la lámpara empezó a fallar. Parpadeaba sin razón. Le di unos golpes, le cambié las pilas por si acaso, pero seguía haciendo lo mismo. Pensé que ya se había dañado y tendría que comprar otra. Estaba por regresar a la caseta cuando escuché algo. Un sonido suave, como si alguien estuviera arrastrando los pies por la grava del camino. Me detuve y alumbré hacia donde venía el ruido. No vi nada. El sonido se detuvo también. Seguí caminando y a los pocos pasos lo volví a escuchar, como si alguien caminara detrás de mí. Me giré rápido alumbrando con la lámpara, pero otra vez no había nada. Solo las hileras de tumbas y las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Sentí un escalofrío en la espalda. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Aceleré el paso hacia la caseta y el sonido de pasos me siguió, cada vez más cerca. No quise voltear de nuevo. Solo caminé más rápido hasta que casi iba corriendo. Cuando llegué a la caseta cerré la puerta con seguro y me quedé ahí, respirando agitado, sintiéndome ridículo. Era un hombre adulto asustándose de nada, pero no era nada. Me asomé por la ventana de la caseta hacia el camino por donde había venido. Todo se veía normal, tranquilo. Entonces vi algo que me heló la sangre, a unos 30 metros de distancia.
Justo bajo una de las pocas luces del camino, había una figura, una persona de pie, completamente inmóvil, mirando hacia la caseta, mirándome a mí. No podía distinguir bien los detalles por la distancia y porque la luz era tenue, pero era definitivamente una persona. Llevaba algo oscuro, como un vestido o una túnica larga. No se movía para nada, solo estaba ahí, parada. Mi primer pensamiento fue que alguien se había quedado encerrado después del horario de visitas, aunque eso era casi imposible porque yo mismo revisaba antes de que cerraran las puertas a las 6 de la tarde. Agarré la lámpara y salí de la caseta. Le grité: «Oiga, el cementerio está cerrado. Tiene que salir de aquí». Mi voz sonó más nerviosa de lo que hubiera querido. La figura no respondió, no se movió. Empecé a caminar hacia ella alumbrando con la lámpara, pero esta volvió a fallar, a parpadear. Maldije en voz baja y le di otro golpe. Cuando logré que la luz se estabilizara y volví a mirar hacia donde estaba la figura, ya no había nadie. Caminé rápido hasta ese punto. No había ningún lugar cercano donde alguien pudiera esconderse tan rápido. Las tumbas más cercanas estaban a varios metros, y todas eran bajas, sin panteones grandes donde ocultarse. Era imposible que alguien hubiera corrido sin que yo lo viera o escuchara. Alumbré a todos lados, entre las tumbas, detrás de los árboles. Nada, nadie. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Regresé a la caseta caminando de espaldas, sin quitarle la vista al camino, como si en cualquier momento esa figura fuera a aparecer de nuevo. El resto de la noche no salí de ahí. Me quedé sentado, mirando por la ventana, tomando café tras café para no quedarme dormido. Cada sonido me ponía en alerta. El viento moviendo las hojas, algún animal en la distancia, el crujido de la madera de la caseta. Todo me parecía amenazante. Cuando llegaron las 6 de la mañana y vi entrar la camioneta del encargado de mantenimiento, sentí un alivio enorme. Don Raúl, el encargado, notó que me veía mal. Le conté lo que había pasado, pero traté de hacerlo sonar menos aterrador de lo que fue. Le dije que había visto a alguien, pero que probablemente era un indigente que había saltado la barda. Don Raúl se rió y me dijo que no me preocupara, que el cementerio era grande y a veces entraban personas sin hogar a dormir ahí. Me dijo que era imposible vigilar cada rincón y que mientras no hicieran destrozos no había problema. Sus palabras me tranquilizaron un poco. Me fui a mi casa, me bañé, comí algo e intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura parada bajo la luz, mirándome. Había algo en la forma en que estaba tan quieta, tan inmóvil, que no era normal. Las personas no se quedan así de quietas, siempre hay algún movimiento, por pequeño que sea. Pero esa figura parecía una estatua, o algo peor. Esa noche regresé al trabajo con un nudo en el estómago. Pensé en no ir, en llamar y decir que estaba enfermo, pero necesitaba el dinero. Además, me dije a mí mismo que había sido solo mi imaginación exagerada, que el cansancio y la oscuridad me habían jugado una mala pasada, que no había nada de qué preocuparse. Llegué a las 10 como siempre. El cementerio se veía diferente esa noche. No sabría explicarlo bien, pero había algo en el ambiente que se sentía pesado, denso. El aire estaba quieto, sin nada de viento, y hacía más frío del normal para esa época del año. Hice mi primera ronda temprano, como a las 11, caminando rápido por los caminos principales sin detenerme mucho. Todo parecía normal. Regresé a la caseta y me preparé un café bien cargado. A la 1 de la mañana escuché un ruido que venía de la sección antigua. Era como si alguien estuviera moviendo tierra, cavando. Me levanté de inmediato y agarré la lámpara nueva que había comprado esa tarde, una más potente. También agarré el palo de madera que teníamos en la caseta por si acaso. Pensé que tal vez sí eran indigentes o incluso ladrones tratando de robar de alguno de los panteones antiguos, donde a veces las familias dejaban objetos de valor. Caminé hacia donde venía el sonido, alumbrando bien todo el camino. El ruido se fue haciendo más claro. Definitivamente era alguien cavando. Podía escuchar la pala entrando en la tierra, el sonido de la grava siendo removida. Aceleré el paso, pensando en que tenía que detener a quien fuera antes de que hiciera más daño.
Llegué a la zona donde estaba seguro que venía el ruido. Era una sección con tumbas viejas, algunas descuidadas, con las lápidas cubiertas de musgo y las rejas oxidadas. Alumbré por todos lados, pero no vi a nadie, y lo extraño era que el sonido había parado justo cuando llegué. Revisé la tierra alrededor de las tumbas buscando señales de que alguien hubiera estado cavando. Nada. Todo estaba como siempre, sin marcas frescas, sin tierra removida. Me quedé ahí parado, confundido, alumbrando de tumba en tumba. Entonces escuché el sonido de nuevo, pero esta vez venía de otra dirección, más hacia el fondo de esa sección. Caminé hacia allá, pero pasó lo mismo. Cuando llegaba, el sonido paraba, y luego empezaba en otro lugar. Era como si algo me estuviera llevando de un lado a otro, jugando conmigo. Empecé a sentir miedo de verdad. No era miedo normal, como cuando ves algo que te asusta y luego se te pasa. Era un miedo profundo, primitivo, como el que debían sentir nuestros ancestros cuando estaban en peligro en la oscuridad. Un miedo que te dice que huyas, que salgas de ahí lo más rápido posible, pero no podía irme. Era mi trabajo. Además, no quería parecer un cobarde. Así que seguí caminando, siguiendo los sonidos que parecían burlarse de mí. Llegué hasta la parte más antigua del cementerio, donde estaban los panteones grandes de las familias ricas de hace más de 100 años. Ahí el sonido de cavar se detuvo por completo. Lo que escuché en su lugar fue peor, mucho peor. Era un llanto de mujer, suave pero desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo una pena terrible. Venía de uno de los panteones, uno grande con columnas y una puerta de hierro oxidado. El apellido grabado arriba decía Familia Cordero. Alumbré hacia la puerta del panteón. Estaba cerrada con candado, como siempre, pero el llanto definitivamente venía de adentro. Me acerqué despacio, con el palo en una mano y la lámpara en la otra. El llanto se hacía más fuerte mientras me acercaba. Era un sonido que te partía el alma, lleno de tristeza y desesperación. Me detuve frente a la puerta del panteón. Podía sentir el aire frío que salía de ahí, como si dentro hubiera un refrigerador encendido. El llanto continuaba, constante, doloroso. Con voz temblorosa dije: ¿hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda? El llanto se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Era un silencio absoluto, como si todo el cementerio estuviera conteniendo la respiración, esperando. Entonces escuché una voz de mujer que venía de dentro del panteón. Una voz suave, casi un susurro, pero que pude escuchar con claridad a pesar de la puerta cerrada. Ayúdame a salir, por favor. Está tan oscuro aquí adentro. Se me erizó cada pelo del cuerpo. Retrocedí un paso, luego otro. Alumbré la puerta del panteón y vi algo que me hizo soltar un grito ahogado. Había una mancha oscura en el vidrio sucio de la pequeña ventana de la puerta. Una mancha con forma de mano, como si alguien del otro lado estuviera presionando su palma contra el vidrio. Pero lo que me aterrorizó fue ver que la mancha se movía. Se deslizaba lentamente hacia abajo por el vidrio, dejando un rastro oscuro, como si estuviera hecha de algo líquido. Y entonces apareció otra mancha arriba, y otra, como si algo estuviera tratando de trepar por la puerta desde adentro. No me quedé a ver más. Di media vuelta y corrí. Corrí como no había corrido en años, tropezando con las piedras del camino, casi dejando caer la lámpara. El palo se me cayó, pero no me detuve a recogerlo. Solo quería alejarme de ese panteón, de esa voz, de esas manchas que se movían en el vidrio. Llegué a la caseta jadeando, con el pecho ardiendo por el esfuerzo. Me encerré adentro y me apoyé contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. Mi mente racionalizaba lo que había visto. Tenía que ser alguien jugándome una broma. Tenía que ser. Tal vez habían metido una bocina dentro del panteón. Tal vez las manchas eran solo mi imaginación, pero sabía que no era cierto. Sabía lo que había visto y escuchado, y lo peor era que todavía podía sentir ese frío antinatural que salía del panteón, como si hubiera traído un poco de él conmigo.
Me preparé otro café con manos temblorosas y me senté frente a la ventana de la caseta. Miré el reloj. Apenas eran las 2 de la mañana. Faltaban 4 horas para que amaneciera. 4 horas eternas. Intenté distraerme con el teléfono, pero no había señal. Eso era raro porque siempre había señal. No muy buena, pero suficiente. Traté de llamar a alguien, a quien fuera, solo para escuchar una voz humana, pero no entraban las llamadas. Estaba completamente solo. A las 3 de la mañana empecé a escuchar pasos otra vez. Venían del camino principal, acercándose a la caseta. Pasos lentos, arrastrados, como los que había escuchado la noche anterior. Me asomé por la ventana, alumbrando con la lámpara hacia afuera, y los vi. No era una sola figura esta vez. Eran varias, 5, 6, tal vez más, todas caminando lentamente por el camino hacia la caseta, todas vestidas con ropa oscura, antigua. Caminaban de forma extraña, con movimientos rígidos, como si sus cuerpos no funcionaran bien. Y todos miraban hacia la caseta, mirándome. Me alejé de la ventana, el corazón golpeándome el pecho. Apagué las luces de la caseta pensando que tal vez si no me veían se irían. Me quedé en la oscuridad, solo con la luz de mi lámpara apuntando al piso, tratando de controlar mi respiración que salía en jadeos cortos y rápidos. Los pasos siguieron acercándose hasta que se detuvieron justo afuera de la caseta. Podía sentir su presencia del otro lado de la pared. Eran varios, estaba seguro. Podía escuchar su respiración, o algo que sonaba como respiración pero más pesado, más forzado, como si les costara trabajo hacer entrar el aire a sus pulmones. Entonces empezaron a tocar la puerta. No golpeaban, solo tocaban con los nudillos, suave pero insistentemente. Toc, toc, toc. Una pausa. Toc, toc, toc. Otra pausa. Así durante minutos que parecían horas. Yo estaba paralizado, con la espalda contra la pared del fondo de la caseta, sin atreverme a mover un músculo. Después de un rato que no supe cuánto duró, los toques pararon. Pensé que se habían ido. Me quedé quieto, esperando, escuchando. Nada. Silencio total. Empezaba a relajarme un poco cuando escuché un sonido nuevo, un rasguño. Algo estaba rascando la madera de la puerta como si tratara de abrirse paso. El sonido era horrible, como uñas largas arañando la superficie. El rasguño continuó por varios minutos hasta que finalmente se detuvo. Me armé de valor y me acerqué despacio a la ventana, apenas asomándome por la esquina. Lo que vi me quitó cualquier esperanza que pudiera tener. Las figuras seguían ahí afuera, pero ahora eran más. Muchas más. Había como 20 o 30 personas, todas paradas en círculo alrededor de la caseta, completamente inmóviles, mirando hacia donde yo estaba. Algunas llevaban ropa de hace décadas, otras vestían cosas más recientes. Había hombres, mujeres, hasta lo que parecían ser niños, todos con la misma postura rígida, todos con la misma mirada vacía. Me dejé caer al piso, temblando. Ya no podía engañarme más. Ya no podía decirme que era mi imaginación o que alguien me estaba haciendo una broma. Esto era real. No sé qué era. No sé de dónde habían salido, pero era real y estaban ahí afuera esperando algo. Esperándome a mí. Las horas siguientes fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Las figuras permanecieron ahí toda la noche, sin moverse, sin hacer ningún sonido, solo observando. A veces una de ellas daba unos pasos hacia la caseta y luego regresaba a su lugar. Otras veces giraban la cabeza de forma antinatural, demasiado rápido, en ángulos que no eran normales. A las 5 de la mañana, cuando ya estaba considerando seriamente salir corriendo hacia la salida del cementerio sin importar lo que pasara, todas las figuras empezaron a moverse al mismo tiempo. Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar de regreso por los caminos del cementerio, dispersándose en diferentes direcciones. En pocos minutos habían desaparecido entre las tumbas como si nunca hubieran estado ahí. Cuando llegó don Raúl a las 6, me encontró sentado en el piso de la caseta, con la mirada perdida. Le conté todo, cada detalle de lo que había pasado. Me escuchó sin interrumpir, con una expresión que no supe interpretar. Cuando terminé de hablar,
Suspiró profundo y me dijo algo que me heló más que todo lo que había vivido esa noche. Me dijo que yo no era el primer guardia que reportaba cosas extrañas, que antes de mí habían trabajado otras 5 personas en ese puesto. 2 renunciaron después de la primera semana sin dar explicaciones. 1 tuvo un ataque al corazón en la caseta y no sobrevivió. Otro simplemente nunca regresó después de una noche. Dejó todas sus cosas en la caseta y nunca más se supo de él. Y el último terminó en un hospital psiquiátrico, balbuceando cosas sin sentido sobre gente que salía de las tumbas. Don Raúl me dijo que él sabía que algo pasaba en ese cementerio por las noches, pero que nadie le creía cuando lo mencionaba. Me dijo que si quería renunciar, lo entendía perfectamente, pero también me dijo algo más, algo que me quitó cualquier esperanza de escapar de esto. Me dijo que todos los guardias que habían trabajado ahí y que habían visto lo que yo vi, incluso después de renunciar, seguían teniendo encuentros con esas cosas, que las figuras los visitaban en sus casas, que los perseguían en otros lugares, que una vez que te veían ya no te dejaban en paz, que formabas parte de algo, de un círculo del que no podías salir. Esa fue mi última noche trabajando en el cementerio municipal San José. Renuncié ese mismo día, pero don Raúl tenía razón. Pasaron 3 días y empecé a verlas de nuevo. Primero fue una figura parada en la esquina de mi calle cuando llegaba a casa de noche. Luego otra en el parque cerca de donde vivo. Después 2 más afuera de la tienda donde compro. Siempre a la distancia, siempre observando, siempre inmóviles. Han pasado 2 semanas desde esa noche. Ya no salgo de mi casa después del anochecer. Mantengo todas las luces encendidas. He puesto candados extra en las puertas y ventanas, pero sé que no sirve de nada. Anoche escuché los pasos en el pasillo afuera de mi apartamento. Los mismos pasos arrastrados, lentos, y luego los golpes suaves en mi puerta. Toc, toc, toc. Esta mañana encontré marcas de manos en la ventana de mi habitación. Estoy en un 3er piso. No hay forma de que alguien haya llegado hasta ahí. Pero las marcas están ahí, docenas de ellas, como si muchas personas hubieran presionado sus palmas contra el vidrio desde afuera. Escribo esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito que quede registro de que no estoy loco, de que lo que vi fue real. Si estás leyendo esto y alguna vez te ofrecen trabajo como guardia nocturno en un cementerio, no importa cuánto paguen, no importa qué tan desesperado estés, no lo aceptes. No vale la pena. Ningún dinero vale lo que yo ahora tengo que vivir cada noche. Son las 9 de la noche. Ya está oscureciendo. Puedo ver una figura parada abajo en la calle, mirando hacia mi ventana. Y acabo de escuchar pasos en las escaleras del edificio, pasos lentos que suben, escalón por escalón, acercándose a mi puerta. Sé que no voy a amanecer aquí. Sé que esta noche van a entrar. No sé qué van a hacer conmigo, pero tengo la horrible certeza de que sea lo que sea, no va a terminar. Nunca termina. Los pasos ya están en mi piso. Ya están frente a mi puerta. Están tocando. Toc, toc, toc. Y esta vez no creo que se vayan.